que esa célula proviene de lo que es la descamación de la superficie epitelial y en este caso vamos a estudiar el cuello uterino o seno. De igual manera podemos estudiar citologías de líquidos o podemos estudiar citología de descamación celular de cualquier otra parte del cuerpo. El objetivo principal de esta participación de hoy en día no es más que detectar las anormalidades en la forma de las células y que se pueden examinar a través de un microscopio. Es un método, sobre todo, que lleva como fin un programa controlado para prevenir el cáncer del cervix uterino mediante un test que, llevando todos los pormenores de él, pues entonces con eso nosotros vamos a lograr reducir lo que es la incidencia y la mortalidad sobre el cáncer, en este caso el cuello uterino. Algunos datos hablan de organización de búsquedas citológicas y de esa manera muchos autores y publicaciones han demostrado que con este método han disminuido notablemente la mortalidad sobre el cáncer uterino y hoy en América Latina y el Caribe se habla que lo ha disminuido cerca de un 70%. Esta gráfica demuestra aquí, como se puede ver, la cantidad de pacientes que hay, lo que es a nivel de toda la América. Sobre todo, fíjense aquí, esta raya azul fuerte es los países de Sudamérica y la parte más clara es el Caribe, la aquí arriba. Sin embargo, la cantidad de personas que tiene el Caribe con la gran incidencia que es 1.349, 1.350 pacientes, es una diferencia significativa en lo que es la cantidad de acuerdo a el universo de la población. Por tanto, somos una gran cantidad de incidencia. La detección temprana de lesiones, sobre todo premalignas y ya malignas, y entonces usted lo hace mediante lo que es la citología de la cervicovaginal, que va a proporcionar dos tipos de información. Una presencia de estado hormonal de la paciente y la otra lo que es la presencia de microorganismos. Es una metodología que tiene un bajo costo, con una alta especificidad, y las lesiones se identifican de una manera fácil, y de esa manera usted puede también fácilmente tratar. Sentaremos generalidades sobre la citología y su importancia, lo que es la detección precoz del cáncer cervicuterino, la unificación de la técnica en la toma de la muestra y las guías para la interpretación de los diferentes tipos de informes que hay. En la historia de lo que es la citología cervicovaginal, nos vamos allá al inicio, al siglo XV, y hablamos cuando Hams y Zacharias Janssen, unos hermanos, que ellos fueron que en 1590, entonces ellos comenzaron allá a hacer los primeros ensayos de lo que posteriormente iba a ser el microscopio. Era un tubo con una lente y entonces pues con un extremo podían ver, entonces ya comenzaban a magnificar cualquier objeto que ellos comenzaban a ver. Posteriormente sigue ahí, eso es lo que el microscopio fue inventado por Zacarías, ese es un esquema de que fue el microscopio original, donde estaba hecho, y entonces vemos que unos años después, Robert Hooke propone entonces y comienza a estudiar, y lo primero que estudia fue el colcho, y entonces ve la característica del colcho y el panal de Abbe, y entonces encuentra lo que es y determina lo que es la célula. Antonio Van Leeuwenhoek describe la parte de que se mueve en un organismo microscópico, un organismo que no se ve a simple vista, en microscopio, y entonces habla acerca de los animados o animáculos, que son algunos microorganismos, en ese caso hablaba de los protozoos. Brown entonces describe lo que es el núcleo celular, y por King entonces pues habla de lo que son los elementos internos de lo que tienen las células, que son importantes para poder saber cómo evolucionan las patologías. La teoría celular pues ya hace una combinación de muchos autores en ese momento. Para todo ello entonces venir a concatenar todos los descubrimientos que habían hecho y hacer uno solo para llevar y hacer la teoría de lo que es la célula. Y ellos decían que todos los organismos son celulados o están constituidos por células. La unidad primordial de un gameto son las células, y las células no se crean de nuevo. Toda la célula proviene siempre de otra célula.
Y existen algunos momentos seres unicelulares y seres pluricelulares. Este fue el origen de lo que podían ya poder interpretar posteriormente lo que era la evolución de todo. Fleming describe lo que es la mitosis celular y lo que es Wilhelm Haveger descubre entonces partes internas del contenido celular que son los cromosomas. Siguen ya en el siglo XX, cuando en 1932, entonces pues ha evolucionado ese aparato y entonces los rusos pues modifican y constituyen entonces lo que es el microscopio electrónico, donde tiene algunas características, varios tipos de lentes, no sin antes mencionar que junto con los hermanos Hansen, fundadores del microscopio, Galileo Galilei también inventó un aparato en el cual comenzó a usar unos lentes cóncavos y uno convexo, pero que él entonces lo utilizó con fines de ver más allá al alcance de nuestra mano, y entonces fue que tuvo el origen del telescopio. Eso es 1990, citología, 1965, la celdilla, con lo que es el panal de abeja y lo que es el corcho. 1974, lo que es interno, el núcleo de la célula en el 31, y en 1958, pues ya la teoría celular. Nos trasladamos a un siglo después, y entonces ya es cuando en 1973, Harold Schulhausen comienza la posible teoría de que las modificaciones celulares que se transformaban en enfermedades neoplásicas tenían un origen. Tenía un origen externo, y ese origen externo era debido a una infección. Y a esa infección él entonces identificó que el elemento que transformaba esa célula era el virus del papiloma humano. Pero no se conformó con decir que era solamente a nivel de esos componentes que estaban en las células, sino que se fue más allá y dijo que ese componente hacía su duplicación, no en el contenido celular propiamente dicho, sino en el contenido de la célula, pero en el núcleo. Y posteriormente siguió avanzando más y dijo, pero no solamente en el núcleo, sino también en el núcleo. Eso lo llevó a que en el año 2008 fue el señor que tuvo la oportunidad, un alemán, de ganarse el premio Nobel de Medicina, junto con otras personas que habían hecho también, otros dos autores más, que habían hecho estudios acerca del virus del HIV. Junto con Vargas, que está ahí con nosotros, pues tuvimos la oportunidad nosotros en el 2011, septiembre de 2011, el señor Harold Schulhausen visitó la Ciudad de México y nosotros estábamos allá, Vargas, ¿te acuerdas? Y tuvimos la oportunidad de participar y verlo personalmente y darle la mano personalmente a Harold Schulhausen. Tengo ese honor de haber conocido un premio Nobel de Medicina. Gracias a esta revolución, personas que sí trabajaban con Harold Schulhausen, como era colombiana Nubia Muñoz, pues fue también de los precursores de lo que podía ser la vacuna contra el virus del papiloma humano, y ya en él comenzaba ya a decir, desde 2006, lo que podía ser en realidad, lo que podía ser la vacuna, o lo que iba a ser la vacuna acerca del virus del papiloma humano. Vamos entonces a ver, entonces, de dónde es que tenemos toda esa elementos para poder hacer pesquisas y diagnósticos. Y entonces vamos acerca de la mujer, el aparato genital de la mujer. En el aparato genital de la mujer vamos a intervenir sobre el útero, pero sobre el útero vamos a intervenir en una parte principal que es el cerviuterino. Ahí nosotros vemos que desde 1943 hasta la fecha, pues la citología comienza a difundirse, y entonces por trabajo hecho por George Papanicolaou, que de 2018, 2028 y 2043 publica por primera vez entonces lo que es la citología exfoliativa. Para eso un programa de detección basado en lo que es la citología celular vaginal, y sobre todo entonces hace lo siguiente: un alto nivel de entrenamiento que se necesita, conocimiento académico de cada uno de los profesionales especializados en este cargo de acción, y hace todo eso para que usted pueda dominar lo que es la técnica de toma de la muestra y la técnica de lo que es el estudio de esa lesión. Vemos que es importante conocer cómo usted va a colocar el instrumento que va a poder penetrar en la vagina y visualizar el cuello uterino sin lesionarlo, y eso es lo que se llama la técnica de la especuloscopía, en la cual hay que tener una delicadeza y un conocimiento para saber lo que vas a hacer, para llegar entonces no solamente al cervix, sino también el endocervix,
y es importante entonces saber la anatomía de ese órgano y entonces de dónde comenzar a tomar la muestra. Así vemos entonces que el espécimen idóneo tiene que estar entonces, sobre todo, tener el material dispuesto tomar el material y plasmarlo en una laminilla que sea una monocapa, tener células endocervicales y tener que no tenga más de un 25% de elementos extraños, en este caso, que sea el cáncer. Aquí vemos entonces lo que es la monocapa, que no es más que coger la muestra con espátula de Albert Ayre, y entonces eso pasa el neto aire, y pasarla sobre una laminilla de una sola vez. Es la monocapa. Así vemos que se va a existir una relación en la calidad de la muestra con la citología cervical, donde usted puede tener en células que son la presencia de unas células endocervicales y puede ver lo que son las anomalías citológicas de ese momento. En una citología exfoliativa, el rostro de cada una mujer. Cada lámina que usted tome para hacer una prueba citológica, entonces usted está visualizando el rostro de esa mujer. Histológicamente, nosotros vemos entonces que ese corte, esa muestra que tomamos, vamos a tomar células de la capa externa del cervix, que es el exocervix, donde tiene 4 capas. Una capa basal, una parabasal, una intermedia y una superficial, que es donde se van a decamar los elementos. El cuello uterino sufre diferentes cambios, en este caso son metaplásicos, en una zona que se llama zona de transformación, donde están las células epiteliales inmaduras, que son susceptibles a cambios carcinogénicos, y que van a hacer lo que van a desarrollar el cáncer cervicuterino. Tiene la unión escamocolumnar, que está localizado en el punto donde el epitelio plano y el epitelio cilíndrico se encuentran localizados. Entonces ahí va a variar dependiendo de la edad y factores internos y externos de la paciente para que esa zona, esa línea, unión escamocolumnar, cambie de posición dependiendo. Vemos aquí entonces cómo visualizamos un cuello, visualizamos entonces lo que es el cervix, el ectocervix, y lo que es endocervix con un epitelio cilíndrico, lo que es la zona unión, lo que es la unión escamocolumnar, y aquí vemos lo que es la zona de transformación, todo eso, y ahí va a tener asiento donde van a aparecer las patologías. Vamos a ver entonces los reportes citológicos, y esos reportes citológicos se van a clasificar. Lo van a clasificar, y el primero de ellos fue que apareció aplicado en 1950, específicamente en 1953, donde hay un reporte normal, hay presencia de metaplasia típica y hay carcinoma in situ. Ya en 1970 aparecen los términos de la displasia, una normal, metaplasia típica, displasia leve, displasia moderada, carcinoma in situ, y eso fue el trabajo hecho por Reagan ya a partir de los años 1953-55. Finales de 1970, entonces Richard entonces habla de lo que es la neoplasia interepitelial cervical, NIC 1, NIC 2, NIC 3, y entonces ya todos estamos hablando de que en los finales de los años 70. Y ya a finales de los años 80, 1988, entonces aparece el sistema de Bethesda, que es el último sistema citológico publicado por los diferentes autores, que habla de lo que es la presencia de una citología y células normales, una citología que tiene alteraciones epiteliales de bajo grado y alteraciones epiteliales de alto grado. 1988, 2001 y el 2014 fue la última modificación. Hacemos una evaluación citohormonal, donde ese epitelio pluricarnificado, no cornificado, que cubre la vagina, tiene algunos islotes que pueden también estar en la uretra y puede estar también en la vagina. Eso está modificado por los estrógenos, que van a determinar lo que es la proliferación celular y va a aumentar el número de capas celulares, aumentando el grosor del epitelio. Al estrógeno se le antepone otra hormona, que es la progesterona, que va a producir la disminución del contenido intracelular de glucógeno y por tanto aumenta la decamación celular de la capa intermedia y la capa superficial. Por tanto, una evaluación citohormonal, hablamos un día pasado,
una intervención que tuvimos, algunos hablaban de lo que era la presencia de la actividad del estrógeno sobre el tejido y de la actividad de la progesterona. El estrógeno aumenta, hace el crecimiento, la proliferación celular, aumenta el grosor de la capa epitelial y la progesterona pues disminuye el glucógeno y hace que la capa celular sea pues más delgada, y ahí viene la degradación de la célula intermedia, de la capa intermedia y la capa superficial. El sistema de Bethesda no habla acerca de células escamosas atípicas de significados inciertos, también no habla de células escamosas atípicas sugestivas de alto grado, no habla de células glandulares atípicas, no habla de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y de alto grado, y no habla también de lo que es el adenocarcinoma in situ del endocervi. Cuando hacemos la clasificación de los diferentes tipos histológicos, tanto del cervix como del endocervi, nosotros que vemos que en el adenocarcinoma hay entonces alteraciones, y en el ectocervi hay aproximadamente unas 5 a 7 diferentes tipos de cáncer, dependiendo de la modificación celular del ectocervi. El sistema de Bethesda del 1921, entonces habla de lo que es una satisfacción para valoración, satisfacción para valoración pero limitada, no satisfactoria para valoración, y no habla acerca de la categoría de la que son algunas opciones. En esto tenemos dentro de límites normales, cambios celulares benignos, anormalidad de las células epiteliales, y por otro lado ya en el 2001 habla de lo que es la satisfactoria para valoración, y en este caso la ausencia o no de las zonas endocervicales, presencia, muestras procesadas insatisfactoriamente porque la tenía que hacer uso, la calidad de la muestra, y entonces los reportes que nos dan son categoría de afección intraepitelial, en este caso afección maligna, en otro caso es categorías ilimitadas, en otro caso son anomalías de las células epiteliales, y sobre todo principalmente hablando de lo que son las células glandulares, que hacen más específico. Los negativos para lesión intraepitelial de bajo grado, el crecimiento celular y la vascularización citoplásmica producen inflamación y hiperplasia. En las anomalías de células epiteliales, entonces vamos a ver que células escamosas atípicas, y vuelvo otra vez con la lesión intraepitelial de bajo grado, de alto grado, entonces todo eso. Si hacemos una interpretación con el sistema de Riga, entonces vemos que la lesión intraepitelial de bajo grado corresponde a infecciones con neoplasia intraepitelial cervical NI1 con o infección de virus del papiloma humano. Las lesiones intraepiteliales de alto grado para Bethesda, entonces para Richard es NI1, NI2, NI3 y carcinoma in situ. Y el carcinoma de células escamosas, entonces para Bethesda, para Richard celular, escamoso celular, y también habla de células glandulares atípicas, que habla entonces de lo que son endocervicales, y habla entonces también todas las células glandulares atípicas de Bethesda, de Richard, son endocervicales, endometriales, inclusive se puede hablar en algunos casos de células de la trompa de Fallopian, carcinomas in situ y adenocarcinoma. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación importante y saber la terminología. Una terminología de citología por la técnica de Papa Nicolau no habla de 1, 2, no habla de 1, 2, 3, 4 y 5. De Riga no habla de displasia leve, moderada y severa y carcinoma. De Richard no habla de ni 1, ni 2, ni 3 y cáncer. Y de Bethesda no habla de lesiones indeterminadas, lesiones epiteliales de bajo grado, de alto grado. Entonces cáncer, en ese cáncer son de tipo glandular atípicas. Vemos que George Papanicolaou comienza a hacer sus estudios, y George hizo sus estudios de 1917, y entonces publicó en el American Journal de Anatomía de 1917, publica sus primeros estudios, que es la existencia de un ciclo atípico heterogénico en animales. Eso fue los estudios de los cambios fisiológicos y patológicos que sufrían, porque el primer estudio que hizo yo, Papanicolaou, fue con la decamación celular de la vagina de la coneja, porque la vagina de la coneja tiene un ciclo menstrual parecido al humano. Entonces, los primeros estudios que hizo yo, Papanicolaou, fue acerca de los cambios que estaban produciendo en los animales, buscando primeramente algunos cambios hormonales,
pero posteriormente se dio cuenta de que había cambios a nivel de las células, y entonces fue su origen de decir que podíamos predecir modificaciones celulares que iban a transformar en cáncer. Aquí vemos a George Papanicolaou haciendo estudios y visualizando las células. Quiero decirle que los cambios celulares vistos por George Papanicolaou en el núcleo nunca lo pudo identificar como virus del papiloma humano porque él no llegó a dominar esa técnica. Diferentes técnicas que se usan y hoy lo que teníamos. Entonces es importante saber al tomar la muestra que tiene que ser monocapa, que eso tiene que tener un tiempo rápido para fijarse, para evitar que se deteriore las muestras. Y entonces ustedes ven que la valoración de Papanicolaou, normal, Papanicolaou 2 procesos infecciosos, 3 displasia leve sospechosa, 4 citología subjetiva de que hay cambios atípicos y las 5 quemaduración. De igual manera, nosotros vemos que es lo que es algunas Papanicolaou, que es específicamente, y es importante porque dominar lo que es el Papanicolaou, fíjense ustedes que el Papanicolaou aquí en grado 2, alteraciones celulares benignas, grado 3 es presencia de NI1, NI2 y NI3, y clase 4 es citología subjetiva de malignidad. Si usted domina la terminología de la citología, de los reportes citológicos de George Papanicolaou, usted tiene entonces la capacidad para usted fácilmente poder dominar las otras, haciendo una relación, una traslación de lo de Papanicolaou a lo de Bethesda. Aquí vemos entonces clasificación que es importante, la tipia, el clase 1, la citología típica, a la ausencia de células, clase 1, atipia 2, subjetiva de alteraciones 3, y ya hay malignidad en 4, y 5 ya puramente es un cáncer. El sistema de Bethesda hace una relación de aquí, 1961, de la OMS, entonces te habla entonces displasia leve, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ. Y entonces aquí vamos a ver ya en los años 70, ni 1, ni 2 y ni 3, y Bethesda habla de lesión intraepitelial de bajo grado y alto grado. Es importante saber de dónde vino eso, y nos recordamos otra vez de lo que son las capas celulares, la membrana basal, la parabasal, la intermedia y la superficial por 6 a 8, 5 a 8 células, capas de células. La OMS nos habla a nosotros de lo que es clase 1 de Papanicolaou, normal por la OMS, Richard no hace definición, ni Bethesda tampoco. En clase 2 de Papanicolaou, OMS habla de lo normal, Richard no dice nada y Bethesda no dice nada. Clase 3 de Papanicolaou habla de displasia. La OMS habla de displasia que pueden ser leve, moderada o severa, y ahí está ni 1, ni 2, ni 3, carcinoma in situ. Y entonces ya aquí Bethesda habla de lesión intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Y clase 4, aquí carcinoma in situ, entonces ya Bethesda y Richard no hablan de eso, porque ya lo han clasificado aquí. Y clase 5 de invasor de Papanicolaou, entonces vemos que también no está referencia. Es bueno tenerlo eso y dominarlo eso, porque de esa manera, no importa el reporte, la técnica de reporte que te haga el citólogo o el patólogo, entonces usted lo transporta. Tiene una alta sensibilidad. Cuando hacemos una relación, hoy en día se usa no solamente la técnica de Papanicolaou, sino existen las técnicas de base líquida, y hacemos una comparación. La convencional o de citología de Papanicolaou, sensibilidad un 82%, la base líquida un 86%. Especificidad de la Papanicolaou un 40%, base líquida un 43%. Lesión intraepitelial de alto grado un 55%, en base líquida usted la hace 57%. Y de alto grado 75% y base líquida 79%. El ASCUS, determinada, glandular y determinada, 88% y 90%. Si vemos entonces la comparación de 82 y 86, 40 y 43, 55 y 57, 75 y 79, 88 y 90, no es grande la diferencia. Entonces, ¿qué nosotros hacemos hincapié? Hacemos hincapié en que es importante la calidad de la toma de la muestra. De dónde usted toma la muestra, cómo usted pasa la muestra a una plaquita, el tiempo que usted toma y con qué usted la fija. Y entonces después, sobre todo, es importante saber entonces quién te la ve. Cambios visuales, después de todo eso, entonces nosotros pasamos a un segundo plano, que son los cambios visuales para hacer una interpretación de lo que estamos encontrando en el hallazgo.
porque la citología solamente nos habla de las células. Pero cuando hacemos el segundo paso para buscar un diagnóstico de lo que está pasando en ese cervix, nosotros utilizamos el colposcopio. Para el colposcopio todos utilizamos lo que es el apoyo visual para el mapeo. Y entonces vemos que cuando una citología nos dice que hay cambios celulares de tipo Ni1 de bajo grado, nosotros lo vamos a encontrar en el mapeo colposcópico, zona de transformación atípica, epitelio de seto blanco, colpistis, punteado finito, leucoplasia y puede haber vasos atípicos. Entonces ahí le ponemos una puntuación. En los cambios mayores aparece leucoplasia más grande, punteado grueso, el aceto blanca es grueso y vasos atípicos tipo 3 también. En el D3 podemos ver epitelio de aceto blanco denso ya, mosaico grueso, primero aparecen los punteados, después los mosaicos, punteados gruesos, leucoplasia y vasos atípicos entonces más gruesos, tipo 4. En el caso invasivo ya pues ya hay un anarquismo celular, mosaico grueso, leucoplasia, punteado grueso y vasos atípicos tipo 4 y tipo 5 que parecen raíces de árboles. Y el invasivo pues ya entonces lo que es un anarquismo. Ya usted ve de todo ahí, vasos atípicos y hay destrucción celular. Es importante eso saber porque del paso de la citología para llegar al diagnóstico, al paso de la colposcopía, usted tiene que hacer una transformación visual de lo que le digo a la citología para que haya una correlación. Entonces usted en el mapeo colposcópico, que lo tendremos próximamente, vamos a ver entonces lo que hacer y sumar y poder en una colposcopía con la suma de los hallazgos, la suma puntual de los hallazgos obtenidos, usted puede acercarse a un diagnóstico colposcópico de una lesión. Eso es lo que nosotros, entonces vemos aquí, sin alteración, un cuello, con alteraciones inflamatorias, algunas, con eversión glandular, aquí se ve como el endocerviz salió, aquí vemos una infección con algunas ceñitas aquí que parecen aceto blanca, pero que son excrescencias mayores, infección del virus papiloma humano, parece como si fuera un condilomita. Aquí vemos entonces la presencia de neoplasias cervicales con alteraciones, como habíamos dicho, la presencia de aceto blanca, punteado, mosaico. Y aquí vemos entonces el anarquismo del epitelio, que es producto entonces de un cáncer ya invasivo. Característica de elaboración de los reportes. ¿Qué hacemos? Un ASCUS, repetir la citología, una colposcopía. El ASCUS usted puede hacer colposcopía en cualquier de ellos, de manera individual. Si usted tiene una opciones de células atípicas indeterminadas de una manera constante, le hace una citología y le hace una segunda y una tercera y todavía está ahí, entonces usted es factible que usted le haga una colposcopía para ver entonces qué ha fallado, si es que la muestra está tomando mal o que hay una sobrevaloración. ¿Qué nosotros hacer con un cribado citológico? Una citología puede ser de 3 reportes. No satisfactoria, usted va a hacer repetir la citología. Citología normal, usted va al programa nacional y se queda ahí, porque fue normal. Ahora, me dio una citología normal, entonces usted puede hacerle una detección de ADN BPH y se le da positivo o negativo, usted puede hacer una colposcopía. Si la colposcopía es negativa, usted va a un seguimiento periódico. Entonces, si la colposcopía usted ve alguna alteración, usted hace una biopsia. Si la biopsia le da positivo, entonces usted lo manda al esquema de tratamiento. Ese cribado citológico está allá, ese está allá, creo que Cedeño no, todavía lo tiene allá, donde se dice qué es lo que tiene que hacer uno cada vez que llega un reporte citológico, satisfactorio y no satisfactorio, citología normal y citología normal para ver qué hace uno en cada uno de los casos. De ahí nosotros sacamos el algoritmo que es, cuando tenemos la citología, es un algoritmo que parece que hay. Es un programa de detección y de pesquisa, y donde uno va a ver entonces lo que es la citología. Pasa al segundo paso, que es la colposcopía, y entonces me parece, le quito a esta presión, parece que hay, y le digo, ¿qué hay? Que es un método diagnóstico, y por la colposcopía yo me auxilio. Y por último me dice, hay, que cuando tomo la biopsia, entonces ya con la biopsia me dan el resultado definitivo. Ese algoritmo tiene que estar relacionado uno con otro. Parece que hay con citología, colposcopía, biopsia, para que haya una correlación y entonces usted puede hacer un trabajo bien hecho. El reporte citológico, Papa Nicolau nos va a decir a nosotros, insatisfactorio, normal y anormal.
Si no da ascus, usted puede hacer colposcopía o repetir la muestra. Si no da entonces anormal, usted ve si hay una cervicovaginitis, usted da tratamiento. Si no da anormal, usted tiene que hacer una biopsia y esa biopsia lleva un legrado endocervical obligado, si no está malo. Y entonces hacerle un ADN BPH, sí o no. Dependiendo de lo que dé, ese control, entonces usted lo lleva. Si me da tipia de BPH, si me da lesión intraepitelial o si me da cáncer. En este caso, si me da atipia del BPH, yo le doy tratamiento con citoquímicos para destruir el BPH. El ácido tricloroacético o incisión quirúrgica. Si por el contrario me da una lesión intraepitelial escamosa, puede ser ni 1, ni 2 o ni 3, y dependiendo de lo que no dé, ni 1, puede ser un seguimiento de control citológico. En el caso usamos el esquema de una citología cada 4 a 6 meses, por 18, por 6, por 12, por 18 o por 24 meses. Y nosotros pudimos tener experiencia de ver que a los 18 meses, a los 24 meses, el 90% de las pacientes habían, por decir 90%, habían ya regresado de manera, siempre y cuando esa paciente hubiera aplicado la metodología de evitar los factores de riesgo. Inclusive hablamos si la paciente durante ese seguimiento de la observación y de las pruebas de la citología de manera periódica, esa paciente cambiaba de pareja sexual, todavía paciente trabaja con un esquema 9. Y por último, el carcinoma, el displasia 3, displasia cervical 3 o carcinoma in situ, entonces usted le hace un cono con asa o un cono quirúrgico, cualquiera de las dos. Y por último, si es cáncer, entonces ya casi usted lo manda a unidad oncológica donde se va a utilizar un protocolo de seguimiento de una paciente que tenga cáncer, dependiendo del estadio. De esa manera, nosotros vamos a ver que ya, si ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, entonces está peor que antes. Vamos a hacer lo posible por ya aprender parte de eso. Yo les deseo éxitos a todos. Gracias por habernos prestado atención. Y entonces dejamos la oportunidad para cualquier intervención, sin antes recordarle que el ginecólogo con sus pacientes va a utilizar cualquier método que conozca para mantener el estado de salud de la paciente y poder tomar acciones prevenibles con tiempo ante cualquier cambio que produzca sus genitales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Ahora mismo no hay ninguna pregunta en el chat de los participantes, pero si algún docente quiere hacer algún aporte en este momento. Bueno, Pedro Berger. Pedrito. Adelante, Pedro. Lo único que yo quiero hacer varias aseveraciones. Lo primero es, si bien es cierto que Cristian ha presentado las diferentes formas de cómo se reportan los cambios citológicos de un Papa Nicolau o de una, mejor dicho, de una citología cérvico-vaginal, quiero que entiendan que el término de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo de alto grado es un reporte eminentemente citológico, no es histopatológico. Ahora bien, es cierto que una lesión intraepitelial escamosa puede ser reproducible con el NIC1, o sea, con una lesión, con una neoplasia intraepitelial cervical grado 1. ¿Entendido? O sea, no es que si se reporta, o sea, yo desde el punto de vista de histopatología, yo no puedo reportar lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Yo tengo que reportar NIC1, o sea, neoplasia intraepitelial cervical grado 1, que es la categoría histopatológica. La categoría citológica corresponde a las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado. Lo otro es, no sé, Cristian, si yo oí mal, pero tú hablabas de que el estudio colposcópico es diagnóstico. Yo quiero que tú me digas si eso fue lo que tú dijiste, porque no sé si te malinterpreté. Yo decía ahí que el colposcopio tú puedes usarlo como diagnóstico presuntivo. Míralo ahí.
Cuando tú encuentras, o me has reportado por citología, que tiene una lesión de bajo grado o un NIT, cuando yo hago el mapeo colposcópico y yo encuentro que ese epitelio tiene alteraciones, veo la zona de transformación, veo un epitelio aceto blanco, veo que hay punteado fino y veo que hay vasos atípicos, dependiendo de la categoría de eso, yo puedo pensar que eso corresponde a un I1. Y yo hago un diagnóstico presuntivo. Si tengo de impresión. Entonces, esos hallazgos, si yo le doy puntuación a esos hallazgos, cuando al final yo termino de hacer la colposcopía, yo le doy a una aceto blanco le doy 2 puntos. A un punteador le doy 5 puntos. A una vaso atípico le doy 2 puntos. Si yo sumo eso, ustedes lo van a ver mañana o pasado el día próximo, cuando yo hable del mapeo colposcópico. Cuando tú sumas todos esos hallazgos, entonces tú puedes decir, mira, si tengo de 1 a 3 son negativos. Si tengo de 3 a 5 son positivos. Si tengo de 6 a 7 y si tengo de 9 a 11 son positivos. Entonces, con esa suma de todo eso, entonces tú puedes fácilmente tener un diagnóstico presuntivo y decir, la citología me dio que tenía un NIT2 o una lesión de alto grado. En la colposcopía yo vi, por los hallazgos que tengo, yo sumé y me dio que sí, que ahí hay posible que tenga una lesión de alto grado. O un NIT2, porque no es lesión de alto grado. Un NIT2. Entonces, cuando yo te lo mando a ti, entonces tú de allá me dices, Cristian, ahí hay un NIT2. Entonces yo hago una relación. Citología, lesión de alto grado. Colposcopía, posible NIT2. Histopatología, NIT2. Yo hago una relación citocolpo histopatológica 100%. Y eso entonces la calidad de que tanto el citólogo, el colposcopista y el patólogo están a la par. Ok, pero precisamente hago la intervención por el simple hecho que tú ahorita hablaste simple y llanamente que la colposcopía era diagnóstica, lo cual yo no estoy de acuerdo. Ahora sí tú lo aclaraste cuando dijiste que es un diagnóstico presuntivo. Y te doy toda la razón, porque independientemente de las características macroscópicas que ustedes vean a nivel del cuello uterino, que bien tú lo explicaste, que pueden ser varias y pueden correlacionarse con un NIC1, un NIC2 o un NIC3 o un carcinoma, lo único que te dice definitivamente que tiene la paciente es el estudio histopatológico. Incluso la citología no es diagnóstica tampoco. Es pesquisa. Exacto. Pero o sea, es un, ¿cómo te digo? La citología te ayuda mucho a tu poder determinar si hay cambio, pero tú no puedes establecer un diagnóstico solamente con un reporte citológico. Esa citología siempre debe confirmarse con el estudio histopatológico, que es el estándar de oro, que es lo que te dice realmente lo que tiene el tejido. Tú ves en la citología que dice detección y pesquisa. Cuando yo pongo la colposcopía, tengo que arreglarlo. Yo digo método diagnóstico. Tú ves, hay que arreglarlo. ¿Lo viste? ¿Lo estás viendo en la pantalla? Sí. Y entonces eso es bueno que tú me lo digas, porque es un diagnóstico presuntivo. Entonces tengo que arreglar eso para que diga presuntivo. Está bien, está bueno, la observación tuya está excelente. Y ahorita no, por eso dije, por eso quería que tú me lo dijeras, porque yo dije, cuidado si yo mal oí, porque real y efectivamente, como tú dijiste, debe haber una buena correlación cito-colpos histopatológicamente. Y mira, esta diapositiva está hecha en PDF. Tengo que quitarla de ahí para arreglarla, porque quise arreglarla ahora y no se puede. Tengo que desarticularla para poder arreglar. Está bien, encantado. Por eso es lo bueno que estemos presentes ahí, porque uno corrige muchas cosas. Doctor Bellés, debe cambiarse el polimpresión colposcópica, porque a veces yo hago la colposcopía y veo todo, ¿no? Mi impresión, digo, bueno, está pasando aquí, y yo misma, eso es como un diagnóstico subjetivo que yo puedo hacerme en el momento. Pero al fin y al cabo sabemos que el diagnóstico van a hacerlo ustedes desde el punto de vista de patología. Impresión colposcópica, óyeme bien, impresión colposcópica y en este caso diagnóstico presuntivo. Sí, incluso usted ve con los hallazgos colposcópicos
pueden poner en su hoja de mapeo impresión colposcópica y ahí mismo tener una idea de a qué corresponde esos cambios macroscópicos que ven con el supuesto resultado. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Qué? Hola, Luz. Se le fue la arruga ahí. Yeah. Bueno, doctor Castillo, ¿otro comentario? Sí, yo quiero comentar algo, sí. Cedeño. Bellier, no sé, no, salió Bellier. Porque Continúe en lo que llega, continúe en lo que llega. Ok, yo quería decir que Bellier tiene mucha razón. No, yo estoy aquí, no me escuchan. Ok, porque la colposcopía no es un método diagnóstico, realmente. Mi participación principal es sobre que no todo el tiempo se cumple lo de una buena relación, una relación citocolpo-histopatológica. Puede haber una, no concordar la citología y la colposcopía, e inclusive la histopatología. Recordar que la citología simplemente es un método de pesquisaje que viene a ser complementado por la colposcopía. ¿Se oye ahí? Sí, se escucha. Ok. Estos son métodos que se complementan, pero la citología simplemente es pesquisaje, complementada por la colposcopía. Ahora, el colposcopista, el buen colposcopista, debe aproximarse más. ¿Ya quiere leche? Su vaso está allí. Hello. Hello. No, continúe. Ok, el buen colposcopista debe aproximarse más al diagnóstico histopatológico que al citológico. El buen colposcopista que hace el mapeo de estas lesiones se acerca más al diagnóstico histopatológico. De modo que las lesiones que se encuentran en el cuello, ya, Cristian, hoy ya prácticamente no se está hablando del índice de RIP. Se habla de los cambios mayores y los cambios menores de la lesión que se encuentran en el epitelio. Tú ves, los cambios menores van a favor de una lesión de bajo grado y los cambios mayores a favor de una lesión de alto grado. Entonces, hay una música ahí. Por favor, cierren los micrófonos los demás para que el doctor Cedeño pueda decir su comentario. Correcto. Gracias. Entonces, ¿Terminaste, Cedeño, ya? No, sigue. No, no ha terminado. No. Continúa, Cedeño. Sí, correcto. Entonces, decía que la colposcopía es complementaria y que debe de su reporte sugestivo, que siempre será sugestivo ahora, debe de decir la impresión colposcópica de sus hallazgos. Si sus hallazgos van a favor de una lesión de bajo grado, de un NIT 1, debe expresarlo, un NIT 1. Si la lesión, sus características, sus cambios mayores, como punteado, como mosaico grueso, punteado grueso, elevación, sobre elevación de la lesión, aceto blanca, vasos atípicos, esto va a favor de son cambios que van a favor de una lesión de alto grado y por ende, usted como colposcopista debe expresar su subjetividad de una lesión de alto grado, puede ser esta NIT 2, NIT 3. E inclusive el colposcopista, por el aspecto de la lesión que está observando, puede decir, bueno, aquí lo que me sugiere, ya que no hay lesiones intraepiteliales, aquí ya hay un desorden con cáncer. Esto es la sospecha de un cáncer invasor. El buen colposcopista te puede hablar de una lesión de bajo grado, de una lesión de alto grado, NIT 1, NIT 2, inclusive del carcinoma in situ y de la invasión. ¿Entendido? Eso
Cedeño, míralo ahí. Cedeño, ya lo arreglé. ¿Lo viste? Correcto, muy bien, Cristian, muy bien. Ya lo arreglé, ya lo arreglé. Ay, Dios. Rita, ya lo arreglé. No, que Excelente, tú eres un alumno, tecnólogo, tú eres un- Permítame un comentario con respecto a lo que dice Cedeño. O sea, vuelvo y repito, exacto, tú has dado una excelente explicación y creo que no hay desacuerdo en ese sentido. Ahora bien, recuerda, como tú dices, que es todo complementario. Vamos a suponer que la citología te dé un NIC 1, una displasia leve. Tú haces tu colposcopía y tú vas a tratar de encontrar, porque ese es tu parámetro. O sea, tú tienes un reporte citológico que la paciente tiene una displasia leve. Tú, desde el punto de vista colposcópico, tú vas a tratar de encontrar en ese cuello lesiones macroscópicas que se correlacionan con la displasia leve. Y dependiendo de lo que tú encuentres, tú puedes decir si se corresponde con una displasia leve o, por el contrario, puede ir un poco más allá de una displasia leve. Y vamos a poner como ejemplo una displasia moderada. Y ahí puede que haya una incongruencia entre la citología y la colposcopía. Perfecto. Tomaste tu muestra, la mandaste a patología y el patólogo te reporta que es un NIC 1. Entonces, desde el punto de vista colposcópico, hubo un fallo que hay que buscar dónde hubo ese fallo para corregir eso. O al revés, que citológicamente hay una displasia leve, que colposcópicamente haya una displasia moderada y que histopatológicamente haya un NIC 2. Entonces, desde el punto de vista citológico, hubo un problema que hay que revisar esa lámina para ver dónde hubo el fallo. La diferencia en nuestros hospitales es que esos estudios colposcópicos no se graban, no se quedan plasmados, que sería una forma ideal para luego coger eso. Se estaba haciendo, inclusive estaban usando el índice colposcópico y cuando hacíamos la hoja poníamos posibles NIC 1, ni 2, ni 3 y estaban en los últimos tiempos, estaban sumando. Inclusive, yo me refiero. No, sí, pero yo me refiero. Nosotros en la hoja de colposcopía, ponemos la subjetividad de la lesión. Sí. La subjetividad, sí, eso es siempre. Sí. Sí. Lo que no habíamos sumado, lo que no hemos sumado. Terminaste, No, pero yo no me estoy refiriendo a eso, sino que pudiera haber, si se grabara el estudio colposcópico. Exacto, grabado. Posteriormente se pudiera reanalizar ese estudio colposcópico que se hizo y ver dónde se falló, porque tú lo plasmas en un papel, pero ya eso quedó plasmado en el papel, pero tú no puedes revisar el estudio colposcópico que tú hiciste. Por eso yo digo que tú tienes una citología, que ahí está la lámina, pero tú tienes una lámina de biopsia, que está la lámina, pero el estudio colposcópico tú no lo tienes porque es lo que tú plasmas en el papel. Yo me refiero a que quede grabado en un disco para tú meter, estudiarla, analizarla y ver dónde se falló y por qué no correspondió de un NIC 1 citológico a un NIC 2 histopatológico. No sé si me entiende la idea. Sí, perfecto. Pedro, ¿tú te acuerdas del doctor Núñez en México? El doctor Núñez en México tenía un esquema que él tenía todas esas fotos guardadas y él te hacía un estudio y decía, mira lo que yo encontré aquí, mira lo que pasó, y entonces hacía un careo por los hallazgos colposcópicos que tú veías, macroscópicos, así. Tú podías decir, ¿qué usted cree que sea eso? Y el resultado, porque él sí lo tenía grabado, fotografía y grabado, como usted dice, en un disco. Es importante eso. Sí, Cristian, pero tú estás recordando mucho, no te pongas viejo. Los viejos son los que recuerdan mucho. Oye, lo otro que yo quiero decir, Berger, que el colposcopista cree en su colposcopía. El que sabe de colposcopía, el que sabe lo que está buscando y está haciendo, confía en él. No todas las colposcopías, por una lesión, una alteración de un Papa Nicolau, principalmente una lesión intersticial de bajo grado, cuando uno hace una colposcopía, cuando uno hace un test de Schiller, usted no encuentra ninguna lesión. Entonces, esta colposcopía no amerita hacer citología, hacer biopsia. Entonces, uno le da un seguimiento a esa paciente,
porque el colposcopista tiene confianza en su estudio. Y esas dos pruebas, la del ácido acético y la del Lugol, son dos pruebas gold estándar para la detección de las alteraciones nucleares, de ausencia de glucógeno, ausencia de ADN, esa cosa, en la manifestación de la lesión en el epitelio cervical. Entonces, no todas las colposcopías llevan biopsia y no siempre hay una buena relación citocolpo-histopatológica. Muchas veces está divorciado esto. Nosotros en ocasiones, cuando sucede esto, nosotros hemos llevado a revisar una placa, hemos hablado en citología, hazme el favor, revísame esta placa, porque debe de haber una correlación interdepartamental también, para beneficio de la paciente. Entonces, sí, bueno, para beneficio de la... Y lo otro que quiero decir, que, mira, oye, ha sido una lucha. La lucha principal mía, después que estoy en ese departamento como encargado, con nuestros 4 directores últimos, ha sido una lucha constante para un cambio de colposcopio y la videocolposcopía. La que más se me acercó fue la doctora, la que fue de la maternidad. Almonte. Almonte no, la otra, la primera hembra que fue. Sánchez. Villegas. Oye, ella me dijo, doctor, sí, le voy a cumplir con ese sueño que usted tiene de que el departamento tenga videocolposcopía. Pero lamentablemente de los 28 años que tiene el departamento, porque también Cristian bregó mucho porque se modernizara nuestro departamento. Y yo acompañándolo desde el 94, ha sido una lucha y un sueño, y creo que se va a quedar en sueño, porque hoy en día ya uno está, ya lo que quiere es jubilarse, y la edad ya tiene uno que salir, y nuestra clínica de displasia, que debiera de ser un departamento élite en nuestro hospital, y estoy haciendo no es una clínica, no es una crítica, es una realidad lo que yo estoy diciendo, que ha ocurrido con nuestro departamento. Debiéramos de tener videocolposcopía para eso que dice Berger, para el archivo, para la discusión interdepartamental, pero no lo tenemos. Lo plantamos en un papel, ese papel se pierde, lo despegan y ya uno se pierde. De modo que estos cursos son muy buenos y yo creo que no debemos de sentirnos mal cuando hacemos esta crítica. No todo es bien, hay muchas cosas buenas. Nosotros hemos bajado la incidencia de cáncer cervicuterino grandemente en nuestro país debido al uso de la patología de Sells. Debemos de sentir orgullosos, pero debiéramos de estar mejor, dando un servicio más bonito, más precioso, más moderno. Yo quisiera tener un departamento bonito, pero no hay recursos. Cedeño. Dígame. Lo que pasa es que, acuérdate que llegó un director, un pasado director, llegó ahí. Cuando él fue director, yo no le... Tranquilidad, llegó Rudy. No, Rudy no tuvo tiempo, Pero Rudy me recibía siempre. Vamos a ver por qué Rudy no modernizó el departamento. No, lo que pasa es que pero yo soy testigo de que Rudy siempre me recibió, y aunque no me cumplió porque no hubo tiempo de pedirle, pues yo no tuve tiempo de pedirle, pero los insumos que se necesitaban durante ese tiempo no faltaron. No hizo nada nuevo, pero lo que teníamos nunca faltaron. Lo que pasa es que sentido de eso. Yo nunca no tuve el tiempo, pero arreglé muchas áreas, ¿verdad? En el hospital, cosas que no voy a traer a colación. Lo que pasa, Cedeño, es que yo pienso que lo que ese departamento, la unidad trabaja,
hay que tomar en una parte realmente de ese dinero, porque es lo poco departamento productivo del hospital. Entonces, con eso, uno realmente puede ir adquiriendo lo que uno necesita. Lo que pasa es que a veces la burocracia hay que verla. Yo este es un curso, por lo menos que los recursos que aquí se obtengan, realmente a cada maestro de ustedes, hacerle un presente con este dinero, yo le dije a Catillito, y que este dinero sea aportado directamente a la unidad o al departamento. Es lo que yo pienso. Que para eso son estos cursos. Sí. Me consigo un pasaje a ellos. Quiero ir a Japón, quiero ir a Japón. Oíste, ¿me permiten? Con eso de aquí, yo quiero que me den un pasaje a Wuhan. Yo quiero conocer Wuhan para allá ver el origen del coronavirus. Bueno. Sí, vamos a dar un chance al doctor Berger para yo después decir algo, porque ya el tiempo está... Sí, y es con respecto a lo que decía Cedeño. Lo primero, si bien es cierto que hay una disyuntiva entre la citología y colposcopía, como tú dices, si es yodo negativo, o sea, si no hay nada colposcópicamente, es cierto que tú no debes tomar una biopsia, pero debes ir a citología para que te busquen esa lámina, porque hay un reporte citológico de un NIC1. Entonces, de ahí la importancia de retroalimentar al otro. Y entonces es obligación del departamento de citología buscar esa lámina, revisarla y ver dónde hubo el fallo. Porque como tú dices, desde el punto de vista colposcópico, no hay lesión. Por lo tanto, si no hay lesión, tú no debes por qué tomar una muestra. Y si tomas la muestra, histopatológicamente debe salir una cervicitis crónica. ¿Me entiendes? No hace nada con tu mano porque no viste nada. Bueno, por eso dije, si se toma, oye lo que yo dije, si se toma biopsia, lo que te debe salir es una cervicitis crónica porque no hay lesión de premaligna. Ahora bien, dijiste algo en lo cual yo no estoy de acuerdo. Y es cuando tú hablas que los cambios colposcópicos están relacionados a los cambios nucleares y a los cambios moleculares. No, no es así. No es así porque en una colposcopía tú solamente estás viendo el tejido, tú no estás viendo células, tú solamente ves el tejido. Para tú saber si hay cambios nucleares, debe de verse en la histopatología, porque la colposcopía no te da cambios nucleares. Tú simple y llanamente ves el tejido. Por lo tanto, no puedes hablar que colposcópicamente tú vas a tener cambios nucleares. No. Tú puedes ver todos los cambios macroscópicos clínicos y correlacionarlo con cualquiera de los diferentes tipos de lesiones. Pero nunca decir que colposcópicamente, por las lesiones macroscópicas que tú estás viendo, se ven cambios nucleares, porque eso no se ve. Por favor. ¿Es cuánto? El Castillo, por favor. ¿Sí? Bien, ya encantado y bien. Vargas quiere hablar. Vargas quiere hablar. Doctor Eddie Vargas quiere hablar. Vargas, sí, adelante. Eddie Vargas. Sí, por favor. Fíjense, señores. Bethesda 2014 considera la citología como una interpretación. Ahora bien, como dice el doctor Berger, en colposcopía usted no ve ni núcleo ni citoplasma, usted ve imágenes que se le sugieren un posible sustrato histológico de esa imagen. Usted no ve ni núcleo ni citoplasma, usted no puede ir con la certeza de que es tal cosa. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico citológico, que si la colposcopía, la colposcopía y la citología, este algoritmo es muy fácil de seguir. Por ejemplo, si el diagnóstico citológico es mayor que el diagnóstico histopatológico, revisen el muestreo colposcópico. Repito, si el diagnóstico citológico es mayor que el diagnóstico histopatológico, revisen la colposcopía. Lo contrario,
Si el diagnóstico citológico es menor que el diagnóstico histopatológico, el muestreo citológico, investiguen qué pasó. Resumiendo, la colposcopía. Esa es la base, Vargas, esa es la base del test. La base del test, del CT. Tú ves imágenes. La base del CT es sugerir un posible cuadro histológico. Si la citología es sugestiva, imagínate la colposcopía, mucho más sugestiva. Tenemos que ir aunando los esfuerzos. Ahora bien, estamos hablando de cambios menores, cambios mayores. Los cambios menores, eso es de la nomenclatura colposcópica de Barcelona del 2002, en el cual dijo cambios menores. ¿Cuáles son los cambios menores? Y por eso es que es importante, cuando usted va a hacer una colposcopía, estar atento cuando usted pone el ácido acético, porque ahí está la información primordial. Cambios menores. La imagen aparece tardía y desaparece rápido. Un punto. La imagen tiene los bordes exteriores anfractuosos, irregulares. Otro caso. Y la superficie de la imagen es lisa. El posible sustrato histológico de ese cambio, cambio menor puede ser desde una metaplasia hasta una NIC 1. Ahora bien, cambios mayores. La imagen aparece rápido y desaparece tardío. Los bordes son netos. La superficie puede ser lisa. Posible sustrato histológico, NIC 2, NIC 3. Esos son los cambios mayores y menores que dicen los españoles. Para después irse a los diferentes cambios, el cáncer de cuello uterino, hasta el portero del hospital lo ve. Pero lo que quiero que quedemos claro es que citología y detección. Y el estándar, como dice el doctor Berger, es la biopsia. Otra cosa que se me quedó ayer, ¿ve? Ayer hablábamos de los latentes, subclínica y clínica. La forma clínica del HPV es el condiloma acuminado, la creta de gallo. La forma clínica. La forma subclínica del HPV es la forma plana, lo que nosotros vemos, las imágenes aceto blanca. Y la forma de latencia, ¿cómo la investigamos? Por pruebas moleculares. Latencia, pruebas moleculares. Subclínica, colposcopía, y la clínica, macroscópicamente la vemos. Gracias, jóvenes. Vargas, muchas gracias por todo. Tu participación ha sido un aclarando muy importante y sobre todo dando pie a que la interpretación de todo lo que hemos dicho quede bien explícita y que los participantes pues tengan la orientación necesaria, más joven tenga la verdadera alteración. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, eso último que tú dijiste, cuando yo no estuve ayer, pero más seguro que tú hablaste del virus del papiloma humano, volví a decir que la clínica se hace por medio del condiloma, que es lo que se ve, que lo que es lo microscópico se ve por lo que es con alteraciones de tipo epitelial, por medio de la colposcopía, y por último, las pruebas ya de detección de más profundas se puede hacer entonces con lo que es el ADN BPH. Exactamente. Bien, entonces, ya finalizando. Ajá. ¿Tú me permites, Castillo? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tómese aunque sea 2 minutos para no avanzar mucho. Fíjense, yo quiero que quede en la mente de los auditores que yo hablé ni de cambios moleculares ni de cambios nucleares, porque está de más
creer que a través de colposcopía que pueda haber cambios nucleares o moleculares. Yo hablé de glucógeno y de lesiones acetoblanca mayores o menores con las características de esos cambios. Entonces, si no aparecen esas lesiones, si hay un test de Killer positivo quiere decir negativo, que no capta, usted no tiene que tomar una biopsia. Pero colposcopía lo que es imagen. Lo otro es, yo le pregunto al doctor Vargas, entonces, ¿cómo él califica la presencia del alocolocítico en la citología? ¿Usted es confirmatorio o no de HPV? Yo hago esa pregunta a Cristian, a cualquiera. ¿El alocolocítico citológico o histopatológico? Oye, te voy a... Yo quiero, porque yo fui que hablé ayer de eso, de que el alocolocítico y las lesiones de imágenes en la colposcopía era la manifestación subclínica y que la latente era por las pruebas moleculares, captura de híbrido y esas cosas. Yo fui que hablé de eso, entonces, porque entonces yo estoy equivocado. Mira, sí. Oye. La coilocitosis se conoce desde 1949. El doctor Néstor Aire, la llamaba célula precancerosa. El doctor Papa Nicolau la llamaba célula balonoide o navicular con discariosis. Ditrastorno carionúcleo, que es un trastorno a nivel nuclear. El doctor Koch, con K-O-S-S, fue que le puso el nombre de coilocito. Y fue el profesor Alexander Meiser en 1976 que determinó que esos cambios que lo conocen del doctor Aire hasta el doctor Koch, lo producía un virus. ¿Y cómo fue esto? El doctor Alexander Meiser es un citopatólogo en el cual cuando él hacía una biopsia de un condiloma, veía todos los cambios que produce microscópico, ¿no? El condiloma más la coilocitosis. Y cuando veía la citología, veía la coilocitosis. Entonces él correlacionó lo que yo veo en la citología y lo que veo en la biopsia del condiloma es lo mismo. El condiloma lo producen virus de bajo riesgo o nulo riesgo oncogénico. Ahora bien, ya no se le llama coilocitosis ni antipacoilocítica, se llama efecto citopático por el virus. Y ese se considera una lesión. Es más, se considera, una infección, no una lesión. ¿Por qué? Porque los virus que producen esa lesión, los virus de bajo riesgo, como estábamos hablando ayer, se mantienen en forma episomal, extracromosomal o libre dentro del núcleo, dándole vuelta a los cromosomas, no se integran al genoma y por tanto no dañan a la célula. Ahora bien, cuando hablemos del HPV, yo le voy a ver cuáles son las oncoproteínas virales que van a hacer que el virus haga su daño a nivel celular. Vamos a dejar eso para el martes, me parece, sí, para que veamos cómo el virus no solamente penetra a la célula, que ellos se de paso penetra igualito que el virus que nos está matando, ¿cómo se llama? El COVID-2, coronavirus. La misma célula, en forma de endocitosis, lo engloba, lo agarra y lo mete dentro de su protoplasma. Ambos, aunque ambos son diferentes. Uno es un virus ARN y el otro ADN. Uno encapsulado y el otro no. Pero vamos a hablar de eso para el martes. Bueno, okay. Pero recordar, Eddie Vargas, que los citólogos hacen el llamado subjetivo o efecto
citopático al HPV, hacen un llamado, inclusive hacen la sugerencia para llevar a esta paciente a colposcopía, porque ya es una indicación de esto hacerle una colposcopía a un paciente, pero usted no está afirmando que hay un HPV. Uno se lo supone, usted no está diagnosticando. Yo entiendo, mira. ¿Usted entiende? Usted no está diagnosticando. Yo no estoy viendo virus. Exacto. Por eso que es una lesión, por eso que es subclínico. De los bajos grados, de bajo riesgo. Pero está bien, yo no soy psicólogo. Los virus de alto grado. Las lesiones premalignas a mí mismo. Pero vamos a hablar de decir algo antes me gustaría a Berger, porque sí, porque Berger. Vamos a ver, doctor Berger. Tú me das mucha luz, Berger, tú me das mucha luz, Pero, no, lo que pasa sí, pero dejen algo para mañana. Para otro lado. No, pero una cosa, porque yo creo que la finalidad de esto es sacar el mayor provecho. Claro. Entonces, yo ahorita dije lo que mencioné con respecto a núcleos y cambios moleculares, no porque yo me lo inventé, tú lo dijiste. Wow. Y sería de muy mal gusto que yo tratara de decir una cosa que tú no hayas dicho. Ese no es mi estilo. Ese no es mi estilo. Y tú puedes estar totalmente seguro que si yo hice esa aseveración, lo hice para corregir eso, porque todos podemos tener un lapsus, ¿me entiendes? Pero no solamente te estoy escuchando yo, sino te está escuchando otras más personas. Y para que no quede ese problema, o sea, quiero aclarar eso. Pero con respecto a lo que tú estás diciendo con relación al HPV. Exacto. O sea, como dijo Cuchi ahorita, o sea, el condiloma combinado o verruga venérea, incluso lo que se ve es el halo claro alrededor del núcleo, por lo que decíamos ayer, que cuando el virus penetra dentro del núcleo y toma el ADN de la célula, lo que va a producir una replicación celular, pero hace una necrosis citoplásmica o retracción del núcleo como la acción del virus, para que me entiendan, comer ADN del núcleo de la célula. Y al introducirse el ADN del núcleo, produce ese halo claro porque hay una retracción y necrosis citoplásmica. Por ende, te está indicando que hay una infección por el virus. ¿Entiendes? O sea, está infectado. ¿Pero qué virus? Bueno, tú no sabes. ¿Entiendes? Bueno, señores, vamos a dejar eso por otro momento porque yo era el conferencista y el que menos hablé fui yo. No, está bien. Después lo aclaramos eso. Doctor Cedeño, mañana tenemos un bello tema que es el sistema Bethesda y sus modificaciones a cargo del servidor nuestro, maestro de hoy también, el doctor Cristian Francisco. Mañana tendremos chance para seguir discutiendo y abundar más con los conocimientos de ustedes. Está bien. Todos sus aportes ayudan mañana. No hay problema. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, Cedeño. Adiós. Nos vemos. Hay que dinamizar la conferencia, tú oye. Perfecto. Sí, así es. 39 personas quedaron adentro, Nosotros se fueron. El muchacho hablen, Bueno, pasen buena noche, doctor Guerrero, doctor Cristian, doctor Vargas, doctora Guerrero, doctor Cedeño. Gracias, Castillito. El doctor Berger, pasen todos buenas noches. Gracias por la enseñanza. Gracias, igual para todos.